A ti, que no está en ánimo de ir a votar, porque dice que es más de lo mismo, porque te han engañado tanto, ofreciéndote y nunca te cumplen. Pero eso serán cosas del pasado, si rompemos con esa tradición y formas parte del cambio, dándole un voto de confianza a nuestro próximo presidente, Luis Abinader. Te prometo que no te arrepentirás. Al contrario, sentirás orgullo por ser parte del cambio, porque tu voto significará honestidad, pulcritud, transparencia y respeto, y los cambios que demandarán los nuevos tiempos. Vamos todos a votar este 5 de julio y recuerda que este país no se puede dar el lujo de una segunda vuelta, porque este país está devastado y con el dinero que conlleva una segunda vuelta son muchas las cosas que el próximo presidente Luis Abinader podrá hacer en beneficio del país. En cuanto al COVID-19, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre una fila de un banco, de un supermercado que vamos a diario, y la fila para ir a votar? Ninguna. Entonces, ve a votar y formas parte del cambio. Quiero tomar prestada una frase que popularizó nuestro señor presidente de la República, Danilo Medina, cuando dijo que el país necesitaba sangre nueva. Pero se le olvidó decir sangre nueva, pero no contaminada. ¿Saben por qué? Porque la única sangre nueva que existe en este torneo electoral se llama Luis Abinader. Así es, que sangre es nueva, pero no contaminada. Nuestro país necesita un presidente que se preocupe por los dominicanos de más bajos ingresos, que tengan por lo menos resuelto lo básico, para que nadie se vaya a la cama sin haber ingerido sus 3 comidas correspondientes. Que ningún policía o militar se vea envuelto en ningún acto delictivo, porque su sueldo no le alcanza para vivir dignamente. Un presidente que le garantice a cada ciudadano sus derechos fundamentales, como lo establece la Constitución de la República. Un presidente que nos garantice que luchará contra la delincuencia y la desigualdad social, para que podamos salir a las calles sin el temor de que un ser humano igual que tú y que yo te despoje de tu pertenencia, alegando que lo hace porque no tienes trabajo ni esperanza de conseguirlo. Un presidente que se comprometa, que luchará para que la brecha entre nuestros pobres y nuestros ricos sea cada día más estrecha. Un presidente que le dé más prioridad a la educación y a la salud, porque un pueblo sin salud ni educación es un pueblo que no avanza y condenado al fracaso. Un presidente visionario que no sea uno más del montón, sino que piense realmente como piensan los verdaderos estadistas y que por lo menos inicie la base que sustentarán las transformaciones que el país viene demandando desde hace décadas, y así comprometer un próximo presidente a continuarlo, porque en 4 años no son suficientes para lograrlo. Un presidente con la suficiente capacidad moral e intelectual para dirigir los destinos de un país devastado, arruinado y con una descomposición social provocada por incapacidad gerencial o por conveniencia. Ahora quiero compartir con ustedes parte de la historia de la familia Abinader, para ver si coincide con el perfil del presidente que necesitamos a partir del 5 de julio. El abuelo de Luis Abinader, José Abinader, emigró del Líbano hacia la República Dominicana y contrajo matrimonio con la señora Esther Wassá, de procedencia libanesa pero dominicana. Fruto de este matrimonio nació José Rafael Abinader, padre de Luis Abinader. El señor José Abinader fue contratado por el señor Yapur Dumí, hombre de negocio muy reconocido en la región norte del país, para que les reorganizara la empresa y le llevara la contabilidad, en vista de que era un profesional en el área.
El señor José Abinader, abuelo de Luis Abinader, gozaba del aprecio y la consideración de su empleador por la rectitud, la verticalidad como él ejercía su profesión. Luego su hijo José Rafael Abinader, padre de nuestro próximo presidente Luis Abinader, se trasladó de Santiago a Santo Domingo para iniciar sus estudios universitarios, graduándose en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de doctor en Derecho y luego estudió Economía, entre otras cosas. En el año 1962 fue nombrado por el Consejo de Estado como director de Impuestos Internos, pero ya antes había estado en la Secretaría de Finanzas. Luego, en el 1963, en el gobierno del profesor Juan Bosch, fue nombrado viceministro de Finanzas, y en el año 1965 el presidente Francisco Alberto Camaño solo confió en él para que preservara las finanzas públicas y privadas del sector constitucionalista. En el 1978 fue nombrado por el presidente Antonio Guzmán como Contralor General de la República. Ahí jugó un papel protagónico al representar la República Dominicana contra la Gulf and Western, que dejó de pagar al fisco 38.7 millones de pesos, que en esa época equivalían a dólares, ganando el caso, y la Gulf and Western devolvió al Estado Dominicano dichos montos, dinero que se invirtió en la misma región este sin faltar un solo centavo, ni la famosa comisión que hoy está de moda en el país. El doctor Abinader, desde sus inicios, siempre se identificó con las mejores causas del país y se caracterizó por defender los intereses del pueblo dominicano. Tener un padre así significa mucho compromiso. En el año 1982 fue nombrado por el presidente Jorge Blanco ministro de Finanzas. El doctor Abinader fue vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como todos podrán ver, todos los cargos que tuvo el doctor José Rafael Abinader, padre de nuestro próximo presidente Luis Abinader, fueron en el área financiera, donde se maneja el dinero del erario público. Sin embargo, nadie lo puede señalar en el más mínimo acto doloso. En el año 1999 fue senador de la República. En esa función identificó y se opuso a lo que 15 años después sería el principal escándalo de corrupción del siglo, que fue la primera obra de construcción brasileña, Odebrecht, el acueducto de la línea noroeste, por considerarlo sobrevaluado por la empresa Andrade y Odebrecht. Este proyecto se realizó años después, con 20 millones de dólares menos, por la oposición que mantuvo el doctor Abinader. El doctor Abinader era un hombre tan visionario que fundó la Universidad OIM. También fue precandidato y candidato presidencial en varias ocasiones. Nunca pudo lograrlo. Pero el país se perdió de un gran hombre, tan visionario, que de haberlo logrado, por lo menos hoy fuéramos un Taiwán. Como el doctor Abinader siempre predicó con el ejemplo y su hijo Luis mostró pasión por las políticas y a muy temprana edad comenzó a prepararse, y le ayudó mucho que estuvo siempre junto a su ejemplar padre. Además de que era un veterano de la política y conocedor de las problemáticas dominicanas. Toda esa experiencia de Estado fue absorbida por su hijo Luis. Así es que Luis le sobra los méritos y el conocimiento para ser un presidente con experiencia de Estado sin haber estado en él. Quiero compartir con ustedes una primicia, dándole un repaso a la historia desde la fundación de la República Dominicana. Luis Abinader será el único presidente hasta la fecha que podrá exhibir que viene de dos generaciones de profesionales del más alto nivel y prestigio, y sin que nadie pueda señalarlo con nada doloso.
Su abuelo José Abinader era profesional en el área de la contabilidad, la cual ejerció aquí en el país, como explicaba anteriormente. Su padre, doctor José Rafael Abinader Guazá, conocido por todos los dominicanos porque dejó un legado que difícilmente otro dominicano pueda repetirlo. Era abogado, economista, escritor, político, educador de los pies a la cabeza, pero Luis es un ser tan humilde que a sabiendas que esos méritos de su abuelo y de su padre le sumaban, no habla de los dotes de su familia. Que no nos quepa la menor duda que Luis será un presidente ejemplar que marcará la diferencia y nos devolverá la credibilidad perdida. Sé que muchos de ustedes se preguntarán qué significa el mono, pero el mono lo que significa es el comezolismo. Ese es un mono, como ustedes lo podrán ver, que cuando está comiendo no deja caer nada hacia el suelo. Y en vez de caer al suelo, le cae en la otra mano. Y lo que hace es que hace un cambio. Es decir, que ustedes, yo entiendo que se imaginan a quién me estoy refiriendo. El próximo 5 de julio, vota 2, vota PRM. Votemos por el país.